Bueno, precisamente para ampliar un poco cómo va este proceso, ¿no? Ha sido una mañana o un día bastante agitado tras este mensaje del presidente. Tenemos ya en estudios a José Tello Alfaro, él es constitucionalista y experto en derecho electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿cómo evalúa la reacción del Parlamento tras este mensaje? Una reacción bastante esperada. Se han dinamizado en cuanto a el trabajo parlamentario y además también están tendiendo puentes como para evitar que haya una confrontación, digamos, una escalonada mayor con el Ejecutivo, lo cual es bueno porque cuando hay este tipo de crisis tiene que haber, digamos, un punto de mesura para evitar que justamente la situación se desborde. Nadie podría salir ganador si es que tenemos digamos, claro, algo mucho más grave, de acá al miércoles, algo mucho más complicado. Definitivamente el Parlamento no es que esté cediendo necesariamente, pero sí está dando mensajes de conciliación. ¿Por qué? Porque esta Después de confrontación... 40 días, digamos, ha sido una espera larga, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente ellos no saben reaccionar. Ha quedado evidenciado después del 28 de julio que no han tenido capacidad de reacción frente al Ejecutivo. Hay que hablar claro. Les ha faltado manejo político. ¿Por qué? Porque de primera línea hubiesen hecho suyas las propuestas del presidente y es más, el mecanismo, por ejemplo, de votación de una reforma constitucional va de la siguiente manera. Se presenta la iniciativa, en este caso del presidente de la República, reforma constitucional, se vota en una primera legislatura. Si supera la votación calificada de 2/3 del número total de parlamentarios, en una segunda votación con el mismo número puede quedar ahí ya, digamos, la reforma propiamente y no hay un referéndum, no hay nada de eso. Otra salida es que indistintamente a que puedan votarlo incluso por unanimidad una reforma constitucional, el propio Parlamento marque la pauta y diga que sí va a haber un referéndum para legitimar, digamos, estas propuestas de reforma constitucional del Ejecutivo aceptadas o aprobadas por el Legislativo. Y eso hubiese dado, digamos, de plano una reacción muy diferente. Pero no sucedió y ahora parece que se estuviera corriendo para, hasta ahora ya va una, ¿no? Digamos, la de la reforma del CNM, que ya han llegado a un acuerdo, pero es una de 4. Y el miércoles, ¿qué va a pasar? O sea, parece que fuera, digamos, quién llega primero, ¿no? Aprobamos esto para que no se dé esta cuestión de confianza. ¿O cómo lo observa usted? El miércoles primero se tiene que formalizar el pedido ¿no? Por el Premier. Claro, del Premier, porque es el que constitucionalmente tiene que hacer el pedido de confianza. El presidente ha convocado esta sesión extraordinaria, lo ha hecho utilizando los parámetros constitucionales también que le asisten, y bueno, ya está incluso hasta el punto de agenda, porque parte de los requisitos que tienen que haber para este tipo de convocatorias es que se señale claramente cuál es la agenda de esto extraordinario, porque recordemos que estamos en un periodo ordinario, legislativo, y obviamente esta situación particular ha generado una situación, entre comillas, extraordinaria, la cual se va a resolver ese día, ¿no? Miércoles a las 9 de la mañana y solamente se tocaría este punto. Y una precisión, Rocío, está enfocado esto más allá de las reformas constitucionales que son labor legislativa y que ha generado justamente a razón de la última modificación que se hizo del reglamento de Congreso, el artículo 86 para ser más exacto, ha generado una serie de reacciones. En este caso lo que se está buscando con la cuestión de confianza es el respaldo de una política pública contra la corrupción, una lucha del Estado, obviamente que tiene los antecedentes, que bueno, van a estos hechos lamentables de los audios. ¿Qué es lo que mencionaba Alan Wagner, ¿no? Él no decía claro, son los fujimoristas contra las otras bancadas o el Ejecutivo contra el Legislativo. Él decía es quiénes están con los corruptos o con la corrupción y quiénes no. Y ahí el Ejecutivo, justamente tomando las recomendaciones de esta comisión que presidió Alan Wagner, obviamente pues está liderando este proceso que lo ha hecho políticamente su caballito de batalla, hablando claro, ¿no? Entonces, viendo todo este panorama, ¿qué opciones tenemos para que finalmente se concreten esas reformas? Una sería que en estos días, digamos, se aprueben ya estos proyectos, estos debates, estos predictámenes y dictámenes antes del miércoles, cosa que esta sustentación ya quedaría... No creo que ocurra eso. No va a ocurrir. Lo que va a ocurrir en todo caso, y sería lo más saludable, es que haya un respaldo político del Parlamento respecto a esta política de Estado, la cual se vería traducida pues digamos, un voto de confianza, ¿no? Nuevamente hacia el gabinete Villanueva, y además que verdaderamente se definan tiempos,
porque también, digamos, por el lado del Parlamento no han habido mensajes claros respecto a los tiempos. Entonces usted dice que sí les van a dar este voto de confianza. Le van a dar el voto de confianza. Dar el voto de confianza representa que apoyan estos 4 proyectos, sin embargo... Que lo van a legislar. Ahí hay que ser bien claros en algo. Okay. El Congreso tiene una autonomía, es un poder del Estado. Tiene iniciativa legislativa, de representación política y de fiscalización. Y es autónomo. Hay un principio universal que es el de la separación de poderes. Entonces, exacto. En este caso lo que corresponde es que el legislativo haga su trabajo, pero que se comprometa abiertamente y sobre todo coloque plazos respecto a las reformas que plantea el Ejecutivo. Entonces, darle el voto de confianza significa que toma estos proyectos y que va a proceder, digamos, a darle trámite. Claro. ¿Cuál sería la diferencia con lo que están haciendo ahora? ¿Tiene que haber mayor celeridad? Digamos, ¿hay un plazo menor? Una posición mucho más clara de parte del Parlamento, que no ha sido muy claro en este tema. Como hablamos hace un rato, no ha sabido dar los mensajes políticos adecuados. La población ve mal al Parlamento, ve mejor al presidente Vizcarra. Pero esa situación a todos los peruanos nos termina afectando, porque es el primer poder del Estado, es la representación nacional, es quien nos representa a ti, a mí, a todos nosotros. Por supuesto, la economía, la imagen que se da afuera también. No podemos tener un Parlamento que no esté muy claro y muy definido en algunas líneas de acción, y creo que eso es lo que estaría buscando en este claro mensaje político fuerte, muy bien comunicado hacia la población, muy legitimado, porque acá hablamos de una cuestión de legitimidad social, que es importante. El presidente actúa así porque siente que tiene el respaldo de las calles. Y ahí se marca la diferencia con el Parlamento, que ha perdido mucho espacio. Totalmente. Entonces, si se da esta cuestión de confianza, si se aprueba por el Parlamento, por la mayoría, por la cantidad necesaria de votos que dice, digamos, la Constitución, ¿qué es lo que sucedería después en cuanto a plazos? ¿Qué es lo que nos dice? A ver, lo que pasa es que hay 2 escenarios acá. Uno es el escenario, como positivo. bien señala, positivo, que todo ocurra bien. El segundo es que no le den el voto de confianza y desde mi entender estamos hablando de una segunda... Porque es un mismo gobierno, ¿no? Había esa interpretación de un mismo mandatario o gobierno. Claro. Lo que pasa es que hay voces muy autorizadas, las cuales respeto, que dicen lo contrario, que hablan de una figura, digamos, distinta entre Kuczynski y Vizcarra. Claro. Pero hay que ser bien claros en algo. El gobierno fue elegido en el 2016, un presidente, 2 vicepresidentes. Por una renuncia, el primer vicepresidente asumió la titularidad. Es un presidente de una misma terna, es elegido en una elección que es muy diferente a la parlamentaria y la congresal. Muchas veces la gente confunde estas elecciones. No, la elección parlamentaria es muy diferente a esta elección presidencial y muy diferente al del Parlamento andino. El hecho de que sean simultáneas no las hace que sean iguales. Y acá hay un detalle, por ejemplo. Cuando hablábamos, y justamente en este set, de la posibilidad o de la renuncia del presidente Kuczynski y que venía, si es que, digamos, uno de los o ambos vicepresidentes no asumían su rol constitucional. Obviamente, el presidente del Congreso asumía la primera magistratura, 9 meses y teníamos nuevo presidente, solo nuevo presidente. No había que hacer lo mismo ni con el Parlamento, o sea, una nueva elección, ni tampoco con el Parlamento andino. ¿Por qué? Porque una situación de esa naturaleza solamente se dio por una reforma, o mejor dicho, una disposición final especial que se dio en el año 2001 en la propia Constitución. Entonces sería el segundo rechazo, digamos. Claro, y vendría la disolución. ¿Qué pasaría con esta disolución que, digamos, muchos creen que no se va a dar, ¿no? Que más bien es acelerar esto, es presionar al Parlamento para que de una vez tome estas medidas y tenga bien debatir sobre estos proyectos. Pero en caso de que se diera, digamos, la comisión permanente sería la que se quede encargada, que es mayoría fujimorista. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo unicameral imperfecto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una comisión permanente que hace, no es igual que un Senado, pero hace como una cámara, obviamente, de tratamiento especial respecto a algunas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, esto de, en la época en que el Parlamento está disuelto, mantenerse tal cual y darle un nivel de estabilidad al país, porque recordemos, no nos podemos quedar sin un poder del Estado, ¿no? Además, esta situación es transitoria, porque se tiene que dar la elección, y una vez dada la nueva elección parlamentaria, tendríamos parlamentarios que terminarían el periodo hasta el 2021. Serían electos solamente por ese periodo en un plazo de 4 meses. Pero lo que usted, digamos, avisora es que sí se dé la cuestión de confianza y que se debata, pero con mayor celeridad, estos proyectos, con estos cambios que han planteado estas diferentes comisiones. Y hay que aclarar algo, el Parlamento no, a ver,
Se ha ido contra la constitucionalidad de la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso. El Congreso tiene en el reglamento una ley, es una suerte de ley orgánica, porque legisla, o mejor dicho, regula la organización, las competencias de este poder del Estado, que es el poder legislativo, el Congreso de la República. Pero hay que tener en cuenta algo. Se ha señalado justamente que no puede haber cuestiones de confianza o interferencias en lo que es la labor parlamentaria y de fiscalización. La labor parlamentaria, entiéndase, la labor legislativa. Mira, como lo mencionaba hace un rato, lo que se está poniendo en cuestión, o sea, en esta cuestión de confianza, es el hecho mismo de la política pública del Estado, que lidera este gobierno de Vizcarra, originario Pepe Causa, de Peruanos por el Cambio, porque ahí salieron electos en el año 2016, de una lucha frontal contra la corrupción. Eso es lo que ellos están liderando ahora. Y eso es lo que sería en materia de la cuestión de confianza. El tema tal vez... Si el desarrollo, si me permites, el desarrollo de estas reformas constitucionales puede darse legislativamente con tiempos bien definidos. Hay que ponerle el acelerador, la prioridad, quizás legislar en el verano, pero tenerlas cuanto antes listas. Y también definir si van a referéndum, porque podrían ir a un referéndum. Pero se espera llegar ahora a diciembre, ¿no? Al 8 de diciembre, es lo que decía el presidente, es lo que el pueblo también, según las encuestas. Déjame que especule un poco, pero en política, quien no presiona está mal, ¿no? O como dicen en el dicho popular, ¿no? El que pide poco es un loco. Obviamente que el presidente está pidiendo para diciembre, pero sabe que debería, realmente... digamos, ¿no? De julio a ahora, con todo este escándalo, es lo que pide la población. Pero ¿no? realmente yo creo que en el cálculo político de él está el quizás tener otro plazo, ¿no? Y obviamente, ¿por qué no? Manejar la figura mucho más definida con el Parlamento en cuanto a poder legislar, sacar adelante estas reformas. ¿Y usted cree que estén de acuerdo los parlamentarios de la no reelección? Digamos, es el tema más álgido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la calle la gente no quiere reelección. Y si son nuestra representación nacional, creo que deberían hacer Deberían caso. respetar. Claro, es que la voluntad popular va por ese lado, ¿no? Ahora, además, si me permites, existe la posibilidad de un Senado donde algunos pueden hacer cierta carrera política, pero sí hay que escuchar el clamor popular y lo que se quiere es renovación de la clase política. Siempre vemos los mismos rostros y queremos un cambio real, ¿no? Ahora, ¿qué se espera de esta reunión con el presidente? ¿No? Él ha llamado a los voceros de estas bancadas, también de los no agrupados, para explicarles qué puede pasar. Mira, Rocío, es parte del cálculo, pues. Ayer da prácticamente, como en el 28 de julio, un golpe seco. Hoy día espera reacciones y evidentemente no puede llegar al miércoles sin haber hablado con los voceros. Y esta conversación va a ser muy interesante. Es una conversación con cierta formalidad, pero también en un ambiente, esperemos que se lleve adelante en un ambiente poco tenso, ¿no? Y que más bien puedan ellos conversar y definir cosas. Porque lo que queremos todos los peruanos al final es que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan en orden, que el Poder Judicial se recomponga en el buen sentido y que realmente cumpla la finalidad de administrar justicia en nombre de la República, pero bien, sin esos problemas tan severos que uno advierte pues de corrupción y todo lo que ya sabemos. Y en realidad lo que queremos es una mejor calidad de la institucionalidad en el país, porque la institucionalidad está muy venida menos. Si hoy día en la tarde sale humo blanco a nivel digamos, de esta reunión entre voceros y el presidente, y obviamente las principales fuerzas políticas, porque tras los voceros están las principales fuerzas políticas del país, evidentemente creo que daríamos un avance, porque dentro de los parámetros democráticos, por más que algunos colegas constitucionalistas y otros analistas opinen de que el asunto ha sido contrario a la Constitución, contrario a leyes. ¿no? Interpretaciones, pero creo que dentro de los parámetros en sí de la democracia se estaría superando una crisis que en verdad... ¿Y qué nos deja esta crisis? ¿Cómo estamos vistos por, digamos, de fuera, ¿no? Por la prensa internacional, por otras autoridades. ¿Cómo está quedando el Perú? Digamos que somos un país que tiene... el Perú tiene una serie de particularidades. Creo que en cada país, como dicen también popularmente, se cuecen habas. Y creo que nuestra realidad, si bien puede dar una situación de inestabilidad, en cierta manera lo que tiene que alegrarnos, y creo a ti, a mí, a todos los peruanos, es que ya no es como en antaño que la cosa se solucionaba con un cuartelazo. Creo que con todo lo excéntrico que podría resultar nuestra clase política, porque es excéntrica en cierta medida, están resolviendo los temas con respeto a un orden constitucional.
Aunque haya... No serán la más representativa, no será la mejor vista. Quizás podremos cuestionarlos, quizás podríamos decir que son calificativo parte... de golpista, Podríamos decir de que son parte, o sea, en muchos casos... han calificado estos proyectos del presidente. No, pero indistintamente a eso, toda la clase política. Lo que estoy diciendo es que toda nuestra clase política podemos verla muy mal, pero al final, si hay algo que rescatar, es que están tratando de solucionar esta crisis y este tipo de problemas dentro de los parámetros democráticos, dentro de lo que manda la Constitución y con cierto orden. Por más que a veces también se digan que hay algunas acciones, como lo han venido criticando al presidente, se alejan del marco constitucional. Finalmente, ya tenemos que terminar, pero ¿qué pasa con el referéndum que ya se compró, digamos, este kit? No sé, la OMPE todavía no entrega el kit para que se puedan hacer los planillones y la recolección de firmas. Ese es otro camino que va a seguir paralelamente. Eso es una iniciativa ciudadana, partamos por ahí. Por más que el presidente diga de que el tema del referéndum es algo que se tiene que dar, estamos hablando de una iniciativa ciudadana. Y lo que sugeriría en todo caso es que el presidente, una vez que esto, si se logra dar esto de la compra del kit y la recolección de firmas, para una iniciativa de reforma constitucional, porque recordemos una cosa, Rocío, lo que se va a hacer primero es una iniciativa de reforma constitucional. Si esta es rechazada o modificada drásticamente en el Parlamento, recién ahí completamos el número de firmas legal para poder ir a un referéndum. Mira, por ejemplo, para una iniciativa de reforma constitucional necesitamos algo de 66.000 firmas. Para un referéndum necesitamos 2.300.000 firmas. Entonces, si se logra cumplir con ese requisito legal, hablamos de un referéndum. Y lo saludable sería, en ese momento, si se activa este mecanismo ciudadano, porque ya no es un tema del presidente ni es un tema del Parlamento, es un mecanismo ciudadano donde interactúa con el Parlamento a través de la autoridad electoral, que en este caso es el jurado y la OMPE. Entonces, si se da esto, lo que habría que pedir es que con la mayor frialdad se respete el principio de neutralidad y que no haya mucha injerencia en esto, porque no es el hecho de que el presidente lleve el tema en el Parlamento por un lado y en la calle por otro lado. La idea es que todo se maneje entre los parámetros que la ley lo permite. Pero como ciudadano también podría afirmar... Como presidente es complicado, Rocío, porque ¿sabes qué cosa? Hay un principio de neutralidad de todo funcionario público. Y no es ni, a ver, discúlpame, ni tú ni yo. Es el presidente de la República. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Claro. Primero falta la entrega. Muchísimas gracias entonces por estos detalles. Vamos a ver si todo lo que nos ha comentado puede suceder después de esta reunión, si hay humo blanco, como lo que ha mencionado. Confiemos entonces. Muchísimas gracias, señor Tello, por su explicación.